tenemos un nuevo tema, ¿sí? Tenemos lo que es el tema de emprendimiento, ¿sí? Si bien es cierto, en su material dice costos de producción, recuerden que la semana pasada trabajamos costos de producción, ¿no? Entonces, en realidad, el día de hoy el tema es emprendimiento, ¿ok? Solo tener esa acotación porque siempre me han estado preguntando durante toda esta semana, mis, toca costos. No, es el tema de emprendimiento, ¿sí? Las preguntas todas son de emprendimiento, ¿ok? Bien, dice chicos, entonces comenzamos, vamos a hacer la pizarrita aquí. Bien. La palabra emprendimiento, bien, proviene de un término, de una palabra, un vocablo francés que significa pionero, ¿sí? Emprendimiento significa pionero. Entrepreneur, preneur, ahí está, entrepreneur significa pionero. Es decir, aquella persona que realiza, bien, que realiza un emprendimiento es aquella persona que va a tener las cualidades, es decir, aptitudes y actitudes para poder realizar una idea de negocio. Bien, entonces cuando, por ejemplo, muchas veces nosotros hablamos de emprendimiento, siempre nos lleva a relacionarlo con negocios, ¿cierto? Con negocios, empresas, y justamente el emprendimiento es, ¿no?, la acción de poder iniciar una idea de negocio o un proyecto, ¿bien? Pero para poder iniciar una idea de negocio o un proyecto, tengo que tener cualidades necesarias como actitudes y aptitudes para poder desarrollarlo. Entonces, el emprendimiento, bien, en este caso vamos a decir que es un conjunto de acciones que realiza el hombre para poder lograr una idea de negocio. Bien, comenzamos con definir lo que es el emprendedor. El emprendedor, bien, es aquella persona que tiene las cualidades, y acá lo voy a poner de otro colorcito para que ustedes puedan identificar estas cualidades, cualidades, es decir, actitudes y aptitudes, bien, para desarrollar una idea de negocio, bien, o un proyecto, ¿vale?
Listo. Esa vendría a ser la definición del emprendedor. Bien, ahora yo te pregunto, ¿qué características, qué cualidades, qué características puede tener un emprendedor? A ver, un emprendedor necesariamente, ¿qué características debe tener? A ver, los escucho o los leo por el chat. A ver, ¿cuáles son las características que puede presentar tener un emprendedor? Características. Características del emprendedor. ¿Cuáles son esas características? Muy bien, por ahí, ¿alguien? Ahí está, muy bien. Resiliencia, bien. Perseverante, creativo. A ver, vamos a leer más. Adaptabilidad, muy bien, claro, muy bien, excelente. Primero, liderazgo, ¿no? Liderazgo. Es decir, un emprendedor debe ser líder, debe ser el que guía a un equipo de trabajo. Tiene que ser la cabeza del equipo, ¿no? Es el que va a dirigir, el que con su ejemplo de alguna manera va a generar que otras personas busquen seguirlo, ¿no? Es decir, es el que da la enseñanza, es el que guía a un equipo de trabajo. El líder justamente conoce las fortalezas y debilidades de su equipo. Además, el líder sabe trabajar en equipo, ¿sí? El trabajar en equipo es importante, ¿no? Trabajo en equipo. ¿Qué más aparte del trabajo en equipo? El líder también debe, como ustedes lo han mencionado, debe ser de alguna manera resiliente, debe saber justamente adaptarse a los cambios, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que los clientes, la tecnología va cambiando. Es más, los clientes, sus nuevos gustos y preferencias también se van a ir transformando y cambiando. Por ejemplo, hoy por hoy, los clientes de esta generación no son los mismos de hace 10 o 20 o 30 años atrás, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy los clientes se mueven o deciden la compra de, digamos, un producto, se va a basar en qué tanto tiene movimiento en las redes sociales. Es decir, hoy por hoy los clientes se dejan llevar mucho por las redes sociales. Si algo ven en las redes sociales, si algo está en tendencia, los clientes suelen comprar. Entonces, tu empresa debe adaptarse a esos cambios, a esas nuevas, digamos, necesidades que tienen los clientes, ¿no? Es decir, por ejemplo, es importante que ahora las empresas, los emprendimientos, trabajen con redes sociales. Bien, es adaptarse a los cambios, adaptarse a incluso a muchas tecnologías que evidentemente van cambiando y se tienen que ir adaptando las empresas en relación a ello, ¿no? Entonces, con respecto a esta característica de resiliente. Otra característica es la empatía. Bien, empatía, tienen que ser empáticos. ¿Empatía con quién? Con los clientes, ¿no? El emprendedor debe conocer al cliente, debe ponerse en la situación del cliente. Por ejemplo, el emprendedor va a ofrecer un producto, va a ofrecer un bien o un servicio. Por lo tanto, el emprendedor tiene que ponerse en el lugar del cliente, saber cuáles son las necesidades que tiene el cliente en el presente, cuáles son las necesidades, qué espera del producto, ¿no? ¿Qué de alguna manera, pues, necesidades debe suplir y qué expectativas tiene con el producto? Entonces, ¿cómo el emprendedor va a saber justamente identificar esas necesidades, esas expectativas?
justamente poniéndose en el lugar del cliente, ¿no? Saber qué es lo que necesita el cliente y de acuerdo a esa necesidad, crear un bien o un servicio que pueda lograr satisfacer, ¿bien? Esa necesidad. Entonces, eso se llama empatía, ¿bien? Perseverancia, ¿bien? También es otra característica, la perseverancia. Nosotros sabemos que los negocios no son fáciles. Es decir, a un inicio, incluso ya estando en su etapa de madurez, bien, los negocios hay temporadas donde vamos a tener buenas ventas y hay temporadas donde las ventas van a bajar, ¿sí? Y es más, hay situaciones que incluso no necesariamente tienen que ser efectos internos de la empresa. Hay efectos externos que pueden afectar a la empresa. Por ende, es muy importante que el emprendedor sea perseverante, es decir, que pueda manejar con calma esas situaciones adversas. Bien, no siempre vamos a tener buenas ventas, no siempre las ventas van a ser como uno espera, por lo tanto, debe mantenerse la perseverancia. Es una característica del emprendedor. Otro, el emprendedor, al invertir en un negocio, está asumiendo riesgos, ¿bien? Está, de alguna manera, justamente asumiendo un riesgo, porque obviamente cuando uno invierte, no sabes si vas a tener, pues, una ganancia o vas a tener, digamos, o vas a tener pérdidas, porque a veces hay inversiones que lamentablemente no funcionaron y tuvieron que cerrar o tuvieron pérdidas en el proceso. Entonces, por eso es muy importante justamente también saber que el emprendedor tiene que asumir riesgos de decisiones propias de la empresa, decisiones en la parte financiera, en fin, ¿no? Entonces, perseverancia. Bien, por ahí también me estaban mencionando, ¿sí? Que debemos también ser creativos, ¿no? El emprendedor debe ser creativo para innovar, ¿bien? Entonces vamos a poner por aquí creatividad para innovar. Bien, no es lo mismo creatividad que innovación, ¿vale? Aquí vamos a ver lo siguiente. La creatividad es la idea nueva que a veces nos ocurre, ¿no? Por ejemplo, siempre dicen, el peruano es creativo, es muy creativo. Sí, tenemos ideas nuevas, ideas que no hay en el mercado, pero si esa idea nueva lo llevamos a materializar, esa vendría a ser la innovación. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han, obviamente, seguro que sí, han probado la causa rellena, ¿no? La causa rellena tradicional es con relleno de atún y relleno de pollo, ¿no? O sea, hay dos opciones, o relleno de atún o relleno de pollito, ¿no? Con verduritas. Bueno, resulta que nuestro país es de la causa tradicional, es un plato típico, muy delicioso, muy rico, que por lo general se come en verano. ¿Ve? A alguien se le ocurrió a alguien, ¿no? Imagino, no sabemos el nombre, pero a alguien, a un chef, se le ocurrió, dijo, oye, ¿y si cambiamos el relleno, si cambiamos justamente el relleno y vamos a ponerle un relleno de ceviche y lo vamos a llamar acevichada, entonces, básicamente, ¿qué está haciendo? La persona tuvo una idea, pero lo llevó a materializar. El hecho de llevarlo a materializar, es decir, convertirlo en un producto, es que ahí se está utilizando la innovación. Bien, es la innovación. Nace con una idea, luego se transforma en un producto y eso es lo que nosotros llamamos innovación. Bien, entonces, ya hemos explicado la diferencia entre creatividad e innovación. Y así
Ahora, hoy por hoy, encontramos en los restaurantes, por ejemplo, causas de color negro, que es con un tinte calamar, ¿sí? Y con relleno de pulpo. Esa es una innovación, por ejemplo, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, la causa de color verde con tinte de, bueno, lo cambian de color verde, que es básicamente hecho con espinaca, por ejemplo, ¿no? Y así encontramos muchos cambios, incluso en nuestra gastronomía. Y eso nace de una creatividad para innovar, ¿ok? Autoconocimiento. El emprendedor debe conocerse, saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, ¿no? Por ejemplo, un emprendedor que va a ser el que va a dirigir un negocio, una idea de negocio, tiene que saber cuáles son sus fortalezas, sus conocimientos, lo que él sabe, lo que él conoce y cuáles son sus debilidades, qué es lo que le falta por mejorar. Y para poder, de alguna manera, mejorar en sus debilidades, debe capacitarse, debe estudiar. Y es que justamente eso es una característica muy importante del emprendedor. Bien, entonces hemos mencionado adaptarse a los cambios, resiliencia, empatía, trabajo en equipo, perseverancia, creatividad para innovar, autoconocimiento. ¿Qué otras cualidades, características más podríamos poner? Hay muchas más en realidad, ¿no? Trabajo en equipo, fortaleza, resiliencia, comunicación, respeto, ¿no? Es decir, confianza, debe generar esa confianza en el equipo de trabajo. Y así hay muchas más características del emprendedor. ¿Bien? Listo. Bueno, vamos aquí a ahora hablar de un temita que siempre, bueno, ha venido en los exámenes de admisión. Y no solo eso, sino que también, por ejemplo, se ha preguntado en los exámenes semanales, bien, qué es los tipos de innovación, ¿sí? Tener en cuenta que hay varios tipos de innovación. Entonces vamos a plasmarlo por aquí. A ver. Tipos de innovación. Son cuatro, bueno, son más en realidad, pero a un nivel preuniversitario lo vamos a estudiar solamente cuatro. Bien, ahí está. La primera, innovación en el producto, innovación del producto. Innovación en el proceso. Innovación en el marketing. Innovación en la organización o organizacional. Bien, ahí están. Tipos de innovación. Bien, los tipos de innovación. Voy a mencionar rápidamente la definición y un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes puedan, digamos, saber a qué es lo que me refiero con cada uno de estos tipos de innovación. En el caso del tipo de innovación es cuando la innovación, el cambio, la mejora se va a dar en el producto. Innovación en el producto es cuando la mejora es en el producto. Se dan nuevas características al producto, un nuevo diseño, una nueva tecnología en el producto. O sea, el cambio sí es en el producto. Por ejemplo,
Hace un momento te mencionaba sobre la causa, ¿no? El hecho de que la causa tradicional cambie y ahora se añade nuevos insumos, una nueva forma de presentación, esa es una innovación en el producto. ¿Qué se está generando? Un cambio en el producto. Bien, el iPhone, por ejemplo, cada cierto tiempo, o sea, anualmente, siempre están lanzando una nueva versión del iPhone. Entonces, ese cambio, esa mejora que hay en el producto, esa vendría a ser una innovación, valga la redundancia, en el producto. ¿Muy bien? Entonces, esa es la primera innovación. Segunda, innovación en el proceso. Es decir, en todo el proceso de producción cambia algo. Por ejemplo, ¿no? Una innovación en el proceso es lo que está haciendo Aula 20. ¿Sí? Por lo general, en el ciclo virtual, ¿no? La mayoría te ofrece un ciclo virtual utilizando, hay un, a ver, creo que me he congelado. ¿Se fue? ¿Salió? Aquí sí está normal, puedes seguir. ¿Así? Sí, hablando. Oye, ok. Entonces, les estaba explicando, por ejemplo, Habla 20, ¿sí? Ha innovado bastante en la forma del servicio virtual. Por lo general, muchas otras academias te ofrecen el servicio virtual con PPT, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el proceso del servicio ha cambiado. Ahora utilizamos una cámara, una pizarra, es como si estuvieses tú, ¿no? En una clase o en un salón de clases, ¿bien? Entonces, esa es una innovación en el proceso, por ejemplo, ¿no? Otro, te cuento más o menos en cuestión del tema de marketing. Marketing, la innovación en el marketing es cuando cambia, digamos, la forma de venta, la forma de vender, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, hoy por hoy las empresas utilizan diferentes maneras de poder vender su producto a través de las redes sociales. Vemos muchas ideas creativas de cómo se vende justamente un producto, un bien, ¿no? Utilizamos música, utilizamos digamos, videos virales, se utiliza, por ejemplo, incluso situaciones o contextos que pasan en la realidad, en la actualidad, y se llevan a una forma de venta, de marketing. Por ejemplo, ¿no? Lo que pasó hace unas semanas antes, por ejemplo, se puso de moda el poner, por ejemplo, la foto, ¿no? De, digamos, cuando tú tenías hace 10 años, ¿no? Del 2016-2026. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Igual, ¿no? Las empresas utilizaron esa forma de vender, ¿no? Por redes sociales, pero de manera más creativa, ¿no? Entonces, de esa manera se trabaja bastante en las redes sociales. Hoy por hoy las empresas innovan bastante en cómo vender su producto. En la organización también, ¿no? Es importante saber de alguna manera mejorar la relación que hay entre la empresa y el trabajador, ¿no? Esa relación que debe haber entre la empresa, el empleador y el trabajador. Es por eso que hoy por hoy se le da mucha importancia a que el trabajador esté contento, esté alegre en su centro laboral. Por eso que vemos que hay empresas que empiezan a darle importancia a talleres recreativos, de relajación. Incluso las empresas contratan a empresas que generan o organizan eventos para que los trabajadores al menos 2 veces al año puedan disfrutar de un evento donde todos se unen, digamos, para recrearse, para divertirse, para conocerse, y eso es parte de una innovación en la organización. Bien, hoy por hoy ya prácticamente lo que se busca por parte de la empresa es que se crea una familia, ¿no? Se crea una relación entre el trabajador con la empresa, ¿no? Entonces, esa es una innovación en la parte organizacional. Bien, bien, entonces esos son los tipos de innovación. Ahora vamos a empezar a desarrollar
lo que es el proceso de emprendimiento y el ciclo de vida del producto. Bien, entonces comenzamos por aquí. Voy a hacer un esquema, si deseas lo puedes pausar. Bien, bien, comenzamos con el proceso de un emprendimiento. Un emprendimiento, de hecho, cuando ya se inaugura un negocio, de hecho vemos nosotros el resultado final, o sea, cuando ya se está inaugurando. Pero en realidad el emprendimiento, para el día de su inauguración, bien, el emprendedor estuvo trabajando desde mucho más antes. Es decir, antes que inicie el emprendimiento, ya hay un emprendimiento potencial. Es decir, vamos por aquí. El emprendimiento potencial es cuando el emprendedor menciona el deseo de poder crear una idea de negocio. Es decir, por ejemplo, yo digo, ¿no? Voy a crear una empresa, un emprendimiento, un negocio, un restaurante. Entonces tengo el deseo y realizo las acciones para poder realizar este objetivo, ¿no? Que es tener mi restaurante. Por eso es que voy a empezar a planificar justamente este objetivo o esta idea de negocio. Lo que voy a hacer en la etapa de planeación es el estudio de mercado. Por ejemplo, primero voy a ver, digamos, qué producto voy a ofrecer, cómo lo voy a hacer, ¿bien? Y empiezo también a analizar al público objetivo, para quién voy a ofrecer mi producto. Entonces, por ejemplo, ahí es donde yo empiezo a analizar el cliente, ¿no? Potencial que yo deseo tener. Por ejemplo, si voy a abrir un restaurante flexitariano, pues lo que tengo que hacer es ver, identificar quién es mi público objetivo, para quién va dirigido mi producto. Si voy a realizar un restaurante flexitariano, pues el cliente que potencial va a ser uno que come justamente productos que no deriven de origen animal. Entonces, vamos a enfocarnos en ese cliente, vamos a conocer más a ese cliente, cuáles son sus preferencias, cuánto está dispuesto a pagar, en qué lugar del país, digamos, abundan más estas personas con esta preferencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué distrito hay mayor cantidad de personas que quieren comer alimentos vegetarianos, ¿no? Además, también tengo que identificar la competencia. ¿Quiénes son mis competidores directos? Obviamente mis competidores directos no van a ser las pollerías, no van a ser las carnicerías, las que de alguna manera ofrecen pues productos a base de carne. No, mis competidores directos van a ser los restaurantes que venden y ofrecen casi lo mismo que yo voy a ofrecer. Entonces tengo que analizar la competencia, tengo que analizar el público objetivo. Ese es un análisis de mercado. Una vez ya determinada todo este análisis, tengo que empezar justamente a implementar mi restaurante, comprar cocinas, comprar, por ejemplo, mesas, realizar todo el análisis de costo también, ¿no? Y así, contratar personal, ¿no? Y todo un proceso de planeación. Eso es en la etapa del emprendimiento potencial, ¿sí? Antes del inicio. Cuando ya inicia el emprendimiento, cuando ya se inaugura, ¿no? Es el inicio del emprendimiento, justamente ya tu emprendimiento ya no es potencial, tu emprendimiento es naciente, porque ya nació tu negocio, es un emprendimiento naciente. Nace tu negocio. El naciente es desde el inicio hasta los 3 meses, ¿sí? Hasta los 3 mesecitos.
Cuando una mami, por ejemplo, da a luz un bebé, los 3 primeros meses son cruciales para la mamá, ¿no? Para la mami. ¿Por qué? Porque justamente esos 3 primeros meses, ¿bien? El bebé se está adaptando a la nueva forma de vida, se está adaptando justamente a este espacio y entonces puede ser crucial, muy importante el cuidado de la mamá, la alimentación que le da, ¿sí? Y la protección que le brinda durante estos 3 primeros meses. ¿Por qué? Porque cualquier infección, cualquier daño que pueda haber en el efecto exterior, no puede llegar incluso al bebé hasta morir, ¿no? Y es algo similar lo que pasa en un emprendimiento. Cuando tu emprendimiento recién nace, necesita toda la atención del emprendedor, necesita los cuidados necesarios, porque un efecto externo, por ejemplo, una crisis, una pandemia o algo que pueda afectar el negocio, puede incluso a llegar a matarlo o desaparecerlo del mercado. Entonces, es muy importante el cuidado. Una mala decisión incluso puede afectar tu negocio. Por eso es muy importante que esos 3 primeros meses se necesita el cuidado y la atención. No solo eso, sino también saber que en estos 3 primeros meses las ventas van a ser muy bajas. Las ventas evidentemente van a crecer poco, muy lento, ¿no? Y es importante también saber que aquí en los 3 primeros meses el emprendimiento no va a poder cubrir todos los costos fijos que hay, ¿no? Por ejemplo, ¿qué costos fijos hay? Vamos a hablar del alquiler de local, por ejemplo. A veces como las ventas son mínimas, ¿bien? No va a cubrir los gastos y costos que la empresa tiene. Entonces, el empresario tiene que desembolsar de su bolsillo justamente dinero para cubrir esos costos fijos. Bien, entonces, ya pasan los 3 meses y se convierte en un emprendimiento nuevo. Un emprendimiento nuevo ya es un emprendimiento que evidentemente pasó los 3 meses, está desarrollándose en el mercado y ya poco a poco las ventas van creciendo y el empresario ya obtiene ganancias. ¿Por qué? Porque ya cubren los costos fijos. La empresa, al tener ventas, obviamente cubren esos costos fijos y empiezan a tener ganancias, beneficios. Bien, los emprendimientos nuevos van desde los 3 meses hasta los 3 años y medio. ¿Sí? 3 años y medio. Y luego ya, después de los 3 años y medio, empieza lo que es el emprendimiento consolidado. El emprendimiento consolidado es un emprendimiento que ya se está consolidando de mercado, ya tiene más de 3 años en el mercado, ya es un emprendimiento grande, adulto, ¿no? Es un emprendimiento que puede pasar muchas cosas alrededor en la economía, pandemia, y puede sobrevivir a una pandemia, puede sobrevivir a una crisis. Por ejemplo, ¿no? En el año 2020 tuvimos muchos emprendimientos. Otros emprendimientos que estaban en una edad temprana, como el naciente y nuevo, no sobrevivieron, llegaron a desaparecer durante el año de pandemia porque prácticamente recién estaban chiquitos. Pero hay emprendimientos que eran ya adultos, eran unos emprendimientos que ya tenían raíces, estaban fuertes y obviamente con eso no digo que no les afectó la pandemia, pero tuvieron las raíces fuertes para sobrevivir a una pandemia, para estar en el mercado hasta el día de hoy. Están presentes en el mercado, ¿no? Entonces son emprendimientos consolidados. Bueno, el emprendimiento consolidado también puede pasar por una situación. En ese caso, por ejemplo, voy a mencionar que el emprendimiento consolidado puede pasar 5 años en el mercado, 10 años, puede incluso llegar hasta más, ¿bien? Pero siempre también hay emprendimientos donde ya empieza la etapa del abandono. Profesora, ¿qué es el abandono? El abandono es la etapa donde la empresa tiene o sea, puede suceder dos cosas. Uno es que la empresa pueda cerrar, o sea, el cierre de la empresa, el cierre,
por X motivos los dueños de las empresas deciden cerrarlo, por ejemplo, puede, digamos, disolver la empresa porque ya no funciona, hubo malas decisiones, malas tomas de decisiones o incluso traspasos. Por ejemplo, cuando algo, un negocio funciona muy bien, llama el interés de inversionistas más grandes, ¿no? Inversionistas incluso extranjeros. Entonces, ¿qué deciden? Comprarlo, ¿no? Entonces, el traspaso de dueños puede también pasar ya cuando el emprendimiento es consolidado. Bien, eso chicos, entonces, eso es el proceso de un emprendimiento. Nos vamos ahora al ciclo de vida del producto, ciclo de vida de un producto. Bien, ciclo de vida de un producto. Tenemos las etapas: introducción, crecimiento, madurez y declive. Bien, entonces son cuatro etapas del ciclo de vida del producto: introducción, crecimiento, madurez y declive. ¿Sí? Son cuatro etapas. Ahora, lo que voy a hacer es describir cada etapa. ¿Cuáles son las características de cada etapa? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una pregunta: ¿cuándo el producto nace? ¿Cuándo el producto tiene vida? ¿Sí? Mira, ciclo de vida de un producto. O sea, quiere decir que el producto va a tener un proceso de vida. Pero mi pregunta es, ¿cuándo un producto adquiere vida? ¿Cuándo? ¿Cuando lo voy a producir o cuando lo lanzo al mercado? A ver, los leo por el chat para ver si están ahí atentos. ¿Cuándo un producto tiene vida? ¿Cuando lanzo el producto al mercado en su lanzamiento o cuando lo elaboro el producto? Muy bien. En realidad es en su lanzamiento. Muy bien, chicos. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, en mi casa, producir un lomo saltado, ¿no? Lo elaboro, cocino, pero ese lomo saltado no lo voy a comercializar. Lo he elaborado, lo he producido, pero no lo comercializo. Entonces, de hecho, ese lomo saltado va a quedar para mí. Pero cuando yo ese lomo saltado lo vendo al mercado, ya ese producto está obteniéndose una vida. Es decir, mi lomo saltado preparado por mi negocio, por mi emprendimiento, obviamente ya está conociéndose en el mercado, ¿cierto? Es eso, el lanzamiento es importante. El lanzamiento de un producto, lanzamiento del producto al mercado. Ahí el producto tiene vida, adquiere su vida, ¿no? Ahí el producto ya nace. ¿Qué más, profesora? ¿Qué más? A ver, pregunta: ¿cómo serán las ventas en esta primera etapa? Un producto que recién ha sido creado, una marca, un nombre del producto que no es conocido, que nadie lo conoce en el mercado. Dime, ¿tendrá ventas altas o las ventas serán bajas? ¿Cómo serán las ventas? Pues obviamente bajísimas, ¿no? Poco a poco va a ir creciendo. Entonces, decimos aquí que las ventas crecen de manera lenta, de forma lenta, ¿no? Las ventas crecen muy lento. Por lo tanto, chicos, ¿qué debemos hacer para que nuestro producto sea más conocido? ¿No? Porque es importante que nuestro producto sea conocido.
que nuestro producto poco a poco pues llegue a muchas personas, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer en esta primera etapa? ¿Qué es importante para que puedan conocer mi producto? Publicidad, muy bien, publicidad. Entonces aquí voy a utilizar publicidad, pero ¿qué tipo de publicidad? Una publicidad informativa. Te voy a explicar. Bien, una publicidad informativa. Bien, ustedes han visto, por ejemplo, eh, el agua cielo, pero ahora que viene con antioxidantes, es agua cielo con limoncito, agua cielo, por ejemplo, incluso sabor manzana, agua cielo sabor piña, ¿no? Es un producto que la empresa AGE recién ha lanzado al mercado, o sea, recién lo han introducido al mercado. Es un producto que ha sido lanzado, por lo tanto, sus ventas han ido creciendo lento, pero están creciendo y su publicidad que AGE ha utilizado es una publicidad informativa. Por ejemplo, yo no había probado el producto. Cuando yo fui a Tambo, vi el producto, pero no tenía, digamos, la idea de qué era el producto. Es más, yo no quería comprar, dije mejor me voy con lo más seguro, ¿no? Los productos que ya suelo consumir. Pero hasta que vi la publicidad de AGE, porque yo tenía la idea que esa agua tenía el sabor de un Aquarius, o sea, así como que muy químico, muy dulce, ¿no? Yo tenía la idea que era como un Aquarius. La cuestión es que vi la publicidad de AGE y AGE me mostraba la información del producto. Recuerda que en esta etapa el cliente no conoce el producto. En esta etapa el cliente no sabe del producto, no sabe qué es lo que contiene. Entonces es muy importante y crucial que la empresa en esa primera etapa va a informar al cliente potencial de las características que tiene el producto, ¿no? Por ejemplo, vi la publicidad de AGE, decía que era libre de azúcar, era libre de químicos o saborizantes, era antioxidantes, o sea, que tenían ciertos beneficios. Entonces, eso hizo que yo podría confiar en el producto y me entre la curiosidad de probarlo. ¿Me entienden? Entonces, es muy importante que se dé la publicidad, ¿bien? Informativa. Pasa después de la introducción, luego llegamos a lo que es la etapa del crecimiento. La etapa de crecimiento, las ventas empiezan ya a crecer rápidamente. ¿Por qué, profesora? Porque justamente la publicidad empieza a hacer efecto. La publicidad empieza a hacer efecto, empieza a llegar a más personas, las personas tienden a comprar más de este producto y por eso es que las ventas empiezan a incrementarse, ¿no? Entonces aquí decimos las ventas crecen rápido. Bien, entonces, si tú ves que tu producto empieza ya a ser comprado, a ser adquirido por las familias, lo que vas a hacer en esta etapa es diversificar tu producto. ¿Qué es lo que ha hecho AGE? AGE lo que ha hecho es justamente en su etapa de lanzamiento, solo habían lanzado 3 aguas antioxidantes de 3 sabores. Hoy ya no hay 3 sabores, hoy hay 6 sabores. ¿Qué ha hecho AGE? Ha diversificado su producto. Es más, te dan con 2 opciones, con gas y sin gas. O sea, nos damos cuenta que ya te está diversificando el producto, ¿no? Te está dando diversas formas de escoger al cliente de acuerdo a los gustos, a las preferencias que puede tener, ¿no? Le dan ciertas opciones. Entonces, esto se llama diversificación del producto. Bien,
Bien, ¿es importante utilizar la publicidad en esta etapa? ¿Qué dices? ¿Se debe utilizar la publicidad? Claro que sí, también una publicidad. ¿Pero qué tipo de publicidad? Publicidad para persuadir, para persuadir. Bien, publicidad para persuadir. Profesora, ¿qué es persuadir? Es generar en la mente del consumidor una necesidad. Por ejemplo, ¿no? Ya a diferencia de la publicidad anterior, que era informativa, la publicidad para persuadir es una publicidad que te genera una necesidad, decirte, digamos, inconscientemente, que ese producto es esencial para tu vida, ¿no? Entonces, crear una necesidad. Suele pasar con muchas marcas. Por ejemplo, ¿no? Tú estás almorzando, tu mami hizo cevichito, por ejemplo, ¿no? Estás comiendo tu ceviche y estás viendo televisión, ¿no? Y en eso sale una publicidad de Inca Kola donde ves a un ceviche, ¿no? Un plato de ceviche con una Inca Kola que lo están destapando, viene heladita. Entonces tú que estás comiendo tu ceviche con tu vaso de agua, tú dices, ah, no, pues no combina, dice, ¿no? Entonces, de un momento a otro que viste la publicidad, se generó una necesidad en ti y ¿qué haces? Dejas tu ceviche a un ladito y te vas corriendo a la tienda a comprar tu Inca Kola, ¿no? Entonces, ¿qué ha generado en ti esa publicidad? Una necesidad de querer comer tu ceviche con una Inca Kola helada. ¿Te das cuenta? Entonces, eso se llama persuadir. Eso se llama crear una necesidad en ti. ¿Me entiendes? Eso es justamente esa etapa. Madurez. Aquí en la etapa de madurez, las ventas se estabilizan. ¿Qué significa que las ventas se estabilizan? Bueno, aquí hay marcas que ya están en la etapa de madurez, no todas. Por ejemplo, el agua cielo con antioxidantes no se encuentra en la etapa de madurez todavía, se encuentra en la etapa de crecimiento. ¿Por qué te digo? Porque no todas las personas conocen de este producto. Si yo me voy a preguntar, por ejemplo, a provincia, algunos todavía no tienen esa información del producto que ha sido lanzado hace poco, ¿no? Entonces están en la etapa de madurez. ¿Qué productos? Por ejemplo, Coca-Cola. Cuando yo te digo Coca-Cola, tú ya en tu cabecita hace referencia a la botella de gaseosa, ¿cierto? Es que justamente Coca-Cola es un producto que es muy conocido en el mercado. Es decir, a ver, es una pequeña encuesta del salón que está presente ahorita, ¿no? Y todos ustedes. ¿Quién nunca ha probado una Coca-Cola? ¿Quién nunca ha consumido una Coca-Cola? Pues nadie. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos consumido Coca-Cola, lo hemos probado, conocemos la marca, porque la marca está en una etapa de madurez. Sin embargo, si yo pregunto y hago una pequeña encuesta, ¿quiénes del total de los que están en el salón eligen la Coca-Cola como su primera opción? Por ejemplo, quieren tomar una gaseosa y la Coca-Cola es su primera opción. ¿Quiénes son clientes fieles a Coca-Cola? Probablemente ahí me dirán uno, dos o tres personas, pero el resto lamentablemente pues me va a decir, no, profesora, yo prefiero otra gaseosa, ¿no? Y es que justamente en la etapa de madurez, como el producto es muy conocido, ya la empresa sabe cuál es el porcentaje de la población que compra su producto, ¿no? Que compra su producto. Entonces, ¿qué hace la empresa de Coca-Cola? Produce para ese grupo, obviamente las ventas se estabilizan, ¿no? Se mantienen estables porque va dirigido a un público, ¿no? ¿Y qué hace la empresa entonces? Como ya su producto llegó a la madurez y ya tiene un público ganado, va creando otros productos, ¿bien? Para otros segmentos de mercado.
O sea, empiezan a crear, por ejemplo, productos, digamos, diferentes para cada segmento de mercado. Por ejemplo, bebidas sin azúcar o bebidas gasificadas, pero más saludables, en fin, ¿no? Empiezan a crear nuevos productos, porque justamente ya como su producto está en la etapa madurez, entonces va abarcando nuevos segmentos. Es una forma, ¿no? De ver, las ventas se estabilizan. Aquí es importante la fidelización del cliente. Bien, por ahí que me dicen, Inca Kola Forever. Yo también, yo amo la Inca Kola. Ayer estuve con antojos de Inca Kola. Por si acaso, chicos, no es que estoy embarazada, no, 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 sino que literal, a veces uno está en el carro y tiene calor y dice, ay, se me antoja una Inca Kola, porque para mí yo soy Inca Kola forever and ever, o sea, por siempre, ¿no? Yo siempre soy Inca Kola corazón, ¿no? Pero es así, ¿no? Cada uno tiene una preferencia. Por eso decimos la fidelización del cliente. Yo soy fiel a Inca Kola, por ejemplo. Entonces las empresas en una etapa de madurez buscan fidelizar al cliente, que sus clientes sean fieles a su marca. Y a veces es muy difícil, ¿ah? No es fácil, digamos, fidelizar al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente no es fiel, ¿no? El cliente literal, el cliente no es fiel. Y es que justamente, ¿por qué, profesora? Porque en el mercado hay otras empresas, otras marcas que te ofrecen productos sustitutos similares. Entonces, como son productos sustitutos similares, pues siempre las otras marcas van a querer, digamos, querer que tú vayas a consumir su producto, ¿no? Que tú caigas, ¿no? Obviamente, y que seas infiel, ¿no? A la empresa. Y es que es fácil eso, ¿no? Otras empresas te ofrecen mejores descuentos, mejores promociones, entonces uno cae, ¿no? Uno dice, bueno, yo siempre compraba Inca Kola, pero voy a ver, probar esta gaseosa o este sabor y caes, ¿no? Comprando a la otra empresa. Suele pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fidelización del cliente, ¿cómo se da? La empresa, por ejemplo, suele utilizar ciertas herramientas. Una de ellas es, por ejemplo, hacerle sentir especial al cliente. ¿Cómo? eh, Enviándoles promociones y descuentos exclusivos a los clientes más fieles, ¿no? Suele pasar, a veces llegas a tu casa y revisas tu correo electrónico y la empresa te escribió y te dijo, tú que eres nuestro cliente fiel, ¿no? Te vamos a dar descuentos exclusivos en nuestros productos. Entonces, es una forma de fidelizar al cliente. Otra forma de fidelizar al cliente también es recordando fechas importantes, ¿no? Por ejemplo, una vez yo estaba en un centro comercial, ese día era mi cumpleaños, nadie se había acordado de mí, nadie, ¿no? Creo que hasta yo me había olvidado. Entonces me voy pues al centro comercial y como estaba por ahí, dije voy a retirar dinero. Entonces, ¿yo qué hago? Agarro mi tarjeta, introduzco la tarjeta en un cajero y en eso empieza a salir globitos, así, globitos, ¿no? Y yo dije, wow, ¿qué fue, no? Salieron globitos, obviamente dentro, ¿no? Es globitos, digamos, dentro del cajero, que son, digamos, con una tarjetita que decía, feliz cumpleaños, Angeli, te desea tu familia Interbank, ¿no? Entonces, yo me sentí feliz, me sentí, digamos, en cierta manera especial porque te saluda una empresa, ¿no? Pero claro, yo sé que la empresa saluda a todo el mundo, ¿no? Por su cumpleaños, pero es una forma de fidelizar al cliente, ¿no? Es una forma de fidelización del cliente perdón, de la empresa hacia el cliente, ¿no? Entonces es una forma de que el cliente sea fiel a la empresa. ¿Bien?
Ahora, profesora, pero ¿es difícil? Sí es difícil, porque recuerda que hay mucha competencia. Y más cuando la empresa, en esta etapa de madurez, a veces las empresas suelen reducir costos para maximizar ganancias. Bien, ahí está. Reducir costos para maximizar ganancias. ¿Qué hacen las empresas cuando ya están en la etapa de madurez? Bajan sus costos para generar mayores ganancias, mayores, digamos, márgenes de ganancia. Y esto es una espada de doble filo. ¿Por qué, chicos? Porque a veces las empresas cuando ya están en su etapa de madurez, al reducir costos, pueden afectar también la calidad del servicio o del producto. Entonces, el cliente no es tonto, el cliente se da cuenta cuando ha bajado la calidad del servicio, la calidad del producto. Entonces ya empiezan los fastidios por parte del cliente. Dice, no, así no me vendían antes, así no era antes. Entonces empiezan a haber fastidios y cuando hay situaciones de incomodidad, pues los clientes se van a la competencia, ¿no? Dicen, bueno, no me ofrece lo mismo, me voy, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se van, se empiezan a marchar. Y es ahí donde el error que pueden cometer las empresas puede originar que la marca pase a una etapa de declive, ¿sí? A una etapa de agonía, digamos, donde la marca agoniza, ¿bien? Entonces, tener en cuenta eso. Ahora, aquí también se utiliza publicidad, ¿sí? Aquí también hay publicidad, pero la publicidad es para recordar. Es una publicidad para recordar. Es decir, Coca-Cola, por ejemplo, Coca-Cola no invierte todos los días en publicidad. No es como una empresa que recién está entrando. Una empresa que recién ingresa invierte bastante en publicidad. Está todos los días publicidad, alta publicidad. ¿Por qué? Porque es una empresa que recién está ingresando al mercado y pues necesita estar presente, ¿no? En la mente del consumidor. En cambio, una empresa como Coca-Cola, ¿no? Es una empresa que ya, o sea, por sí misma, la marca como tal ya es reconocida a nivel mundial. Ya millones de personas lo tienen en la mente. Entonces, el prestigio, el posicionamiento en el mercado ya lo tiene. Entonces, como que la misma marca por sí misma se vende, ¿no? Por sí misma, el mismo nombre, los mismos clientes lo compran porque ya está posicionada. Entonces, lo que hace la marca es invertir en publicidad como para recordar, como para decir, oye, estoy aquí, estoy todavía por acá, como para hacer un momento de show como fue hace unas semanas atrás cuando Pepsi lanzó una publicidad, ¿se acuerdan del osito? Y que todo el mundo hablaron, ¿no? Del osito de Coca-Cola que le había quitado pues Pepsi y luego Coca-Cola reaccionó, ¿no? Entonces se hicieron virales las respuestas, las reacciones, entonces eso es una forma de publicidad, una publicidad para recordar, una publicidad para decir, oye, estoy presente, estoy aquí, ¿no? No me he ido, estoy acá. Entonces, nada más, es una publicidad, como les menciono, para recordar. Bien, etapa de declive. Ninguna empresa quiere llegar a esta etapa. ¿Por qué? Porque aquí las ventas disminuyen. ¿Qué sucede? Las ventas pierden, digamos, al tiempo, ¿no? Empiezan a disminuir, empiezan a bajar y obviamente un empresario, un emprendedor dice, seguro es la publicidad, hay que invertir en publicidad y ponen inversión en publicidad, ponen una gran cantidad de dinero para la publicidad, pero lamentablemente la publicidad ya no da efecto. La publicidad sin efecto. ¿A qué se refiere publicidad sin efecto? Que por más que tú inviertas en publicidad,
ya igual las personas ya no te compran, ¿no? Ya no te compran. ¿Por qué? Porque el cliente ha perdido la confianza en tu marca. Entonces, como ya perdió digamos, el cliente la confianza en tu marca, es muy difícil recuperarla. Es muy difícil recuperar al cliente que ya perdió la confianza en tu producto. Bien, entonces, y más aún cuando hay mucha competencia. Es más, es probable que tu cliente ya está con otro o con otra, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hay competencia y recuerda que la competencia siempre va a querer robarte tu cliente, ¿no? Entonces siempre va a querer jalar a tu cliente, darle mejores opciones, mejores innovaciones al producto. Entonces, lamentablemente, pierdes a tu cliente. Entonces, ¿qué te queda? ¿Qué opciones te queda aquí? Bueno, son dos opciones que te quedan. ¿Cuál crees que será la primera opción? La primera opción es retirarte del mercado. O sea, el producto se retira del mercado. Retirarse del mercado, ¿no? A ver, ¿qué productos ya han muerto? Ya no existen ya. Ya se retiraron del mercado. Y ya decimos, bueno, ya quedaron ahí. ¿Qué productos, por ejemplo, ya no existen? Ya lo tienes como en el pasado, un recuerdo del pasado. A ver, los leo por el chat. ¿Qué productos ya no ves en el mercado? Ya no hay. Pelapop. Ah, claro. La glacita de mora ya no está, claro. Los Pelapop, que son creo que eran unos helados en forma de plátano. Sí, sí, me hacen recordar así. Ya, muy bien. Claro, glacita de mora. Ah, nunca he probado la glacita de mora, pero sí creo que había, ¿no? Glacita de mora, eh, digamos, el helado, ¿no? Entonces, Pelapop, ¿no? Entre otros, hay productos que ya no existen, ya no están en el mercado. Entonces, una opción es retirarse del mercado o la otra opción o cambiar el producto. Cambiar el producto mediante la innovación. ¿Sí? O sea, cambiar el producto mediante la innovación. A veces suele pasar. Por ejemplo, cambias el producto, pero para eso tienes que innovarlo, ¿no? Por ejemplo, Netflix. Netflix ya estaba agonizando. Y me refiero a que el origen de Netflix era que Netflix ofrecía el servicio de alquiler de videos, DVD, CDs. Ese era, digamos, el servicio que ofrecía Netflix allá por los años 2005, 2006. Resulta que con el ingreso del cable, con el ingreso del YouTube, Netflix empezó a perder sus ventas porque ya las familias tenían una preferencia en ver películas por YouTube o incluso ver películas o series por cable, lo cual esto perjudicó a la empresa, ¿no? Hasta que estaban ya agonizando prácticamente, hasta que a alguien se le ocurrió y dijo, oye, hay que hacer una plataforma donde el cliente pague por mensual un monto de dinero y esto le permita ver la gran cantidad de películas de forma ilimitada. Eso, de hecho, fue un boom, una innovación, algo que no existía en ese momento. Entonces, empezó a lanzarse el producto,
empezó las ventas a crecer, llegó la pandemia y esto fue pues el boom, ¿no? Porque la pandemia todos estábamos en casa, de hecho, aburridos, ¿no? Entonces empezamos nosotros a instalarnos Netflix, ¿no? Para poder ver las películas. Y no solo eso, sino que también, digamos, empezaron a crecer también otras empresas competencias directas de Netflix, Disney, Amazon, entre otros. Recuerda que cuando algo funciona, siempre va a haber competencia, ¿bien? Entonces, eso es el ciclo de vida del producto, ¿bien? Vamos ahora a plantear la matriz del Boston Consulting Group, que es la matriz del BCG. Vamos a graficar aquí un poquito lo que es la matriz del BCG. En los tipos de emprendimiento, vamos a hablar de los tipos de emprendimiento. Eh, para poder comenzar, antes de ello, vamos a terminar con lo que es la matriz del BCG. La matriz del BCG es la clasificación que le dan al ciclo de vida del producto según Boston Consulting Group, que es un grupo de consultoría en Boston, básicamente que va a clasificar el ciclo de vida del producto mediante su participación en el mercado y el crecimiento que tiene en el mercado. Bien, por ejemplo, ellos llaman a la etapa primera, es decir, a la introducción, es decir, cuando el producto recién es lanzado al mercado, ellos le van a llamar interrogación, ¿sí? Es una etapa de interrogación, así lo llaman, interrogación. Es una etapa de incertidumbre, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el producto, digamos, cuando es lanzado al mercado, hay una incertidumbre. No sabes si va a funcionar o no va a funcionar. Hay empresas, por ejemplo, que lanzaron productos que no funcionaron en el mercado. Simplemente el cliente no le gustó, no compró y obviamente se tuvo que retirar del mercado. Como hay empresas que lanzan un producto y hay una aceptación del cliente, el cliente le gusta el producto, lo compra y pues obviamente van pasando a las siguientes etapas, ¿no? Entonces, la etapa de interrogación es la etapa de incertidumbre. Es lo que nosotros hemos conocido como la introducción, ¿no? Etapa de introducción. Bueno, cuando el producto funciona, cuando el producto es aceptado por el cliente, pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de estrella. Bien, etapa estrella, que nosotros lo hemos conocido como la etapa de crecimiento, ¿sí? La etapa de crecimiento. En esa etapa, básicamente lo que vamos a ver es que las ventas empiezan a crecer rápido. O sea, aquí esta es la etapa con mayor cantidad de ventas. O sea, las ventas son muy altas, ¿bien? Las ventas son muy altas. Luego de la etapa de estrella, bien, luego de la etapa de crecimiento viene la etapa de madurez, en la cual la matriz del BCG le llaman etapa vaca, ¿sí? Se llama vaca. La vaca, ¿qué te da la vaca? La leche, ¿cierto? La leche se representa como ganancia, es decir, la etapa vaca o la etapa de madurez es la etapa donde se obtiene la mayor cantidad de ganancias posibles. La empresa aquí obtiene más ganancias, ¿sí? Más ganancias.
se incrementen las ganancias en esa etapa. Luego, la etapa de madurez sigue la etapa de declive, que es la etapa en la cual la matriz del BCG le llaman etapa perro o etapa hueso, ¿sí? Perro o hueso, así le llaman. Perro, o en algunos libritos vamos a encontrar como hueso. Bien más conocido como perro en realidad, pero San Marcos suele ponerle perrito, no hueso, pero ya te lo pongo los dos, pues, ¿no? Es la etapa donde las ventas disminuyen, donde hay pocas ventas. Las ventas son las más bajas de todo el ciclo, ¿bien? ¿Listo? Entonces, esa es la matriz del Boston Consult Group, ¿bien? Tipos de emprendimiento. Hay dos tipos de emprendimiento. Emprendimiento por necesidad, emprendimiento por oportunidad. El emprendimiento por necesidad, como dice el nombre, surge por una necesidad. Surge en épocas de apogeo económico. Perdón, crisis. Bien, en épocas de crisis. Cuando una economía se encuentra en una crisis, bien, cuando una economía se encuentra en crisis, pregunta, ¿qué es lo que suele pasar? Muchas veces, por ejemplo, cuando la economía es inestable, cuando la economía está mal, pues las empresas reducen su producción y al reducir su producción, pues dejan de contratar personal. Es más, empiezan a despedir personal, personas se quedan sin trabajo y al quedarse sin trabajo, sin empleo, esas personas, al no tener un ingreso mensual, entran en desesperación porque tienen que cubrir gastos, ¿no? Hay gastos que necesariamente, sí o sí, a pesar que no tengo ingresos, voy a tener que desembolsar, ¿no? Por ejemplo, el pago de la luz, el pago del agua, alimentos, incluso, ¿no? Si tienes un departamento o una casa en alquiler, tienes que obviamente pagar, ¿no? Cumplir con esas obligaciones. Entonces, al no tener un trabajo, al no tener un ingreso, muchas de estas familias entran en desesperación y empiezan a poner negocios, ¿no? Poner un emprendimiento de manera rápida, inmediata, sin realizar un estudio de mercado. Porque recuerda tú que el estudio de mercado es el análisis de la competencia, es el análisis del el cliente objetivo, ¿no? Pero para eso necesitas tiempo, o sea, para realizar un estudio de mercado necesitas tiempo y necesitas dinero, ¿bien? Sin embargo, como este emprendimiento surge por una necesidad, no te da el tiempo para poder realizar un estudio de mercado, ni tampoco para poder gastar en ese análisis de mercado. Es por eso que muchas veces este emprendimiento por necesidad surgen con la intención de que el negocio, que el emprendimiento sea quien contrate a esta persona que se quedó sin trabajo. O sea, buscan el autoempleo. Por eso decimos que surge en épocas de crisis, se busca el autoempleo y no se realiza un estudio de mercado. No se realiza un análisis de mercado. En cambio, un emprendimiento por oportunidad, estas surgen en épocas de apogeo económico, cuando la economía está en su mejor momento. Cuando la economía está creciendo, cuando es estable, ahí es donde los empresarios
deciden justamente invertir en emprendimientos, pero en emprendimientos que se realizan previamente un estudio de mercado, un análisis de mercado. Aquí sí realizan, se toman el tiempo de analizar el mercado, de ver la competencia, de ver el público objetivo, se toman un tiempo en la planeación. Y además, muchas de esas personas tienen su trabajo, tienen su empleo y quieren buscar ingresos adicionales. O sea, no es por una necesidad, sino porque quieren tener ingresos más adicionales. Eso es un emprendimiento por oportunidad. Buscan obtener ingresos adicionales. Bien, ¿qué más? Pues también decimos que realizan estudio de mercado. Muy bien, chicos, a ver, ahí cómo vamos. Hasta este momento, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo ok? A ver, póngame una carita, algo, no sé, una muestra que todavía siguen despiertos por ahí. ¿Sí? ¿Todo claro? A ver, ¿cuántos son? ¿Cuántos son los que están ahí en la sala? Quiero, por favor, todos que compartan, estén ahí. Muy bien, herramientas de gestión, ¿sí? Muy bien, herramientas de gestión. Vamos a ver cuáles son las herramientas que utilizan las empresas para tomar decisiones que les permita de una otra manera, pues, en la toma de decisiones, ¿no? De la empresa. Una de ellas, por ejemplo, es el análisis FODA. Bien, el análisis FODA. Bien, vamos por aquí a construir nuestro análisis FODA. En el análisis FODA hay aspectos positivos y aspectos negativos. Bien, aspectos positivos y aspectos negativos. También hay, digamos, tanto internos, factores internos, como factores externos. La cámara, creo, ¿no? A ver. Ya. Muy bien. A ver, ¿cuáles son los aspectos positivos? Los aspectos positivos son, por ejemplo, del FODA, son las fortalezas y las oportunidades. Solo que las fortalezas son factores internos y las oportunidades son factores externos. Vamos a poner fortalezas y aquí oportunidades.
Aspectos negativos. Debilidades y amenazas. ¿Listo? Ahí está. FODA, ¿no? Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Las fortalezas son características positivas, son características de la empresa de manera interna, o sea, de la empresa como tal, ¿sí? Entonces, esto de aquí son características. Características de la empresa. Las debilidades son carencias que tiene la empresa y que debe mejorarlas. ¿Bien? Por ejemplo, ¿cuáles las fortalezas de Aula 20? Por ejemplo, a ver, los leo. Ahí sí pueden hablar, ¿ah? Me pueden decir todas las fortalezas. ¿Cuáles tú crees que han sido o son las fortalezas de Aula 20? Los profesores, muy bien, ya. Fortalezas, algo interno, algo de la empresa, muy bien. Y aspectos negativos, ¿cuáles son las debilidades, carencias que están, digamos, en mejora, por ejemplo, ¿no? Carencias. ¿Cuál sería una carencia? Por ejemplo, podría ser la falta de sedes, ¿no? En otros lugares. Por ejemplo, yo sé que ustedes me ven de provincia, ¿no? Por ejemplo, algunos me ven ¿de qué lugares me ven? Por ejemplo, están presentes, creo que están de la sierra, de la costa, ¿no? De la costa norte, de la costa sur. Entonces, hay carencia un tema digamos, de estar más cerca a sus lugares donde ustedes viven, ¿no? Bien, debilidades, ¿no? Ahora, las oportunidades son factores, digamos, favorables. Factores, vamos a poner así, factores favorables. Y las amenazas son factores desfavorables. O sea, oportunidades, como son factores externos, son algo de afuera, ¿no? Que genera oportunidades a la empresa, que son factores favorables para la empresa. Por ejemplo, una oportunidad sería de que ahora la mayoría de los jóvenes, a diferencia de la generación anterior, que a veces no querían estudiar, no querían prepararse, no querían ingresar a la universidad, hoy por hoy hay digamos, mayor presencia de jóvenes que quieren y tienen el anhelo de ingresar a una universidad. Se preparan, estudian, quieren terminar la universidad, quieren ingresar, ¿no? Entonces hay mayor preferencia por ello. Es una oportunidad. Amenazas. Por ejemplo, la competencia. Amenaza podría ser una crisis financiera que puede afectar a la empresa, ¿no? Es una amenaza que viene de afuera, un factor externo que puede afectar a la empresa, ¿no? Es una amenaza, por ejemplo, ¿no? Factores desfavorables. Bien, otra herramienta es también el marketing mix. Aquí vamos a hablar de las 4 P's del marketing, ¿sí? Las 4 P's que, bueno, en realidad cuando estudias marketing, aquellos que estudian marketing o aquellos que de alguna manera van a estar relacionados a las carreras afines, van a llevar, digamos, el marketing mix, en realidad van a incluso llegar hasta 16 P, pero como estamos en un nivel preuniversitario, vamos a hablar de las 4 P's. Producto, precio, promoción
y plaza. El producto son las características, como les menciono, del producto, ¿no? Todas las características, elaboración, el proceso de producción, los insumos que se utiliza, ¿no? Digamos, el uso de la tecnología, todo lo que tiene que ver con el producto, características, diseños del producto. Bien, precio, los precios de lista, precio de venta, precios, digamos, que van a estar justamente lanzados en el mercado, precios que van a estar, digamos, ya sea en menores cantidades o mayores cantidades. Bien, promoción, descuentos, promociones, todo lo que tiene que ver con la forma de vender el producto. Ahí se aplica bastante lo que es la publicidad, el marketing, ¿no? En la plaza, pues, es el lugar, el mercado, el lugar donde se vende, los puntos de venta, las tiendas, ¿no? Esa es la plaza. Bien, marketing mix. Y nos vamos ahora con el flujo de caja. ¿Qué es el flujo de caja? Es básicamente un instrumento financiero que permite mostrar si la empresa cuenta con liquidez. Bien, ese es el flujo de caja. Bien, es un instrumento financiero. Bien, por ejemplo, rápidamente vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Para ya finalizar la clase. Bien, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el mes de enero, febrero, y aquí vamos a poner, por ejemplo, el total de ingresos, el total de egresos, el saldo neto y el saldo acumulado. Imagínate que el total de ingresos al mes de enero es de 900, no, 9.000. Y el total de egresos es 8.500. ¿Cuánto es el saldo neto en el mes de enero? Lo único que tengo que hacer es restar estos dos. Restas y te va a dar 500. Esos 500 es el saldo neto, es el saldo que yo tengo. Estos 500 se van a ir al acumulado. 500 lo voy a acumular. Luego en el mes de febrero también voy a hacer lo mismo. En el mes de febrero he tenido 10.000 de ingreso y de saldo tengo 9.300. ¿Qué quiere decir? Tengo que restar el total de ingresos menos el total de egresos, resto y me sale 700. ¿Qué quiere decir? Que el saldo neto del mes de febrero es 700. ¿Qué debo hacer? Debo sumar estos dos. Voy a sumar el saldo neto del mes de febrero más el saldo acumulado del mes de enero y la suma me da 1.200 soles. ¿Qué quiere decir esos 1.200? Que la empresa actualmente tiene
básicamente tiene un monto para utilizar de 1.200 soles. En la liquidez es 1.200 soles. ¿Bien? Entonces, eso es con respecto a lo que vendría a ser el flujo de caja. Bien, chicos, hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Nada? Bien, entonces terminamos con la clase el día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado y ya nos vemos la próxima semana. Bien, cuídense bastante, chicos. Un fuerte abrazo a la distancia. Bien, ahorita ya la tutora les va a pasar la foto de la pizarra. Bien.